están? Es un gusto saludarlos y en este video voy a tratar de explicarles el esqueleto del pie y con eso terminamos el esqueleto del ser humano. Y aunque ustedes no lo crean, hemos visto más de 200 huesos. Empezamos para mí por los más complejos, que son los huesos del cráneo. Luego empezó a disminuir la complejidad hasta que llegamos a este. Y es que el esqueleto del pie va a estar formado por 3 grupos de huesos, acuérdense de eso. El esqueleto del pie va a estar formado por 3 grupos de huesos. El primero se llama el tarso, que son 7 huesos cortos que forman el primer grupo, los huesos del tarso. El segundo grupo está formado por los huesos del metatarso, que son 5 huesos largos, y el último grupo de los huesos del pie son las falanges, que son 14 huesos largos, 2 para el dedo gordo y 3 para los siguientes dedos o artejos. En el pie, fíjense que no se les llama dedos a los dedos, sino que se le llama artejos, porque dedos son los de la mano con los cuales nosotros podemos realizar actividades. Podemos agarrar, hacer un puño, una pinza. Sin embargo, con los dedos del pie no podemos hacer eso y por eso no se le llaman los huesos, no se le llaman dedos, sino se le llaman artejos. Pero en algunos libros ustedes van a encontrar como dedos y otros artejos, está bien. Vamos a empezar estudiando los huesos del tarso y vamos a buscar si hay una figura donde encontremos los huesos del tarso sin ligamentos. Vamos a ver acá. Aquí está, los huesos del tarso sin ligamentos y son 7 huesos. 2 hileras, como los del carpo, solo que aquí la primera hilera también se le va a llamar hilera posterior. Posterior porque está en la parte posterior del pie. Si nosotros ponemos una línea, esto es anterior y esto es posterior. Y la segunda hilera formada por 5 huesos cortos también. La primera hilera está formada por el astrágalo y el hueso calcáneo. La segunda hilera está formada por un hueso que ustedes ya han escuchado, que se llama el escafoides o navicular. Se llama igual que el escafoide de la mano, el cuboides y las cuñas lateral, intermedia y medial o primera, segunda y tercera cuña. En su conjunto, estos huesos forman una bóveda, como un cuarto de seguridad que le da la forma al pie. Y esos son los 7 huesos del tarso. Vamos a hablar del hueso astrágalo. Vamos a recordar que si es un hueso corto, entonces le vamos a encontrar 6 caras. Porque se supone que sus lados son semejantes. Y si tiene 6 lados, entonces vamos a encontrar que tiene una cara superior, una cara inferior, una anterior, una posterior, una interna y una externa. Se articula por arriba con los huesos de la pierna. ¿Qué huesos de la pierna? Se articula con los huesos de la tibia y el peroné. Por eso se dice que se articula en la parte superior con los huesos de la pierna. Y en la parte inferior se articula con el calcáneo. Y por delante de él se articula con el escafoides, que es este. Este hueso, para su estudio,
le vamos a encontrar que tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo. Y posee 6 caras, una anterior, una posterior, una superior, una inferior, una interna y una externa. Teniendo dentro de sus accidentes más importantes que en la cara inferior va a tener un sulco o surco del astrágalo, que en su cara superior va a tener una estructura que parece una polea o una tróclea, la polea astragalina, acuérdense cuando vimos las trócleas o poleas. En la cara externa va a tener una apófisis del astrágalo y en la cara interna va a tener una faceta tibial o malleolar, que es esta es la cara interna. El siguiente hueso que vamos a evaluar se llama el calcáneo. Es el hueso del talón. Está situado por debajo del astrágalo. Es el más voluminoso de los 7 huesos del tarso. Y tiene para su estudio 6 caras. ¿Por qué tiene 6 caras? Porque es un hueso corto. Tiene una cara anterior, posterior, superior, inferior, externa e interna. En su cara superior tiene unas facetas articulares para unirse al hueso astrágalo. En su cara inferior vamos a encontrar que tiene unas tuberosidades. Fíjense que en la cara inferior es donde la gente se queja del espolón calcáneo. ¿Cuántos de sus familiares o amigos pues no se han quejado de que acá les duele el pie o el talón o ustedes mismos? Por ejemplo, el uso de los crocs que muchos de ustedes tienen pues va a crear más dolor en esa parte del talón. Y no es necesariamente el hueso el que duele, es que aquí tenemos una serie de músculos que cuando nosotros veamos en los músculos del pie, vamos a encontrar que tienen una función especial y es lo que duele, pero lo que nos hablaba o nos dice su libro de texto el doctor Quiroz Gutiérrez es que en la cara inferior tiene 2 tuberosidades, que aquí las podemos ver. Aunque vamos a hacer un poquito, vamos a explorar el hueso y vamos a encontrar que tiene 2 tuberosidades, una interna y una externa, siendo la interna o medial mayor que la externa. En la cara externa va a tener un tubérculo que aquí no se marca de los peroneos y en la cara interna vamos a encontrar un canal, el canal del calcáneo interno y una apófisis del calcáneo. Aquí en la cara interna también vamos a encontrar esta estructura que se llama el sustentáculum tali, que es de importancia cuando se articulan los huesos del tarso. En la cara interior pues va a tener una apófisis y en la cara posterior pues es
más o menos cóncava. Ese es el hueso del astrágalo. Ahora vamos a ver, con esto terminamos la primera hilera o hilera posterior. Si en un examen ustedes me ponen la primera hilera del tarso, está bien. Si me ponen la hilera posterior, también está bien. El siguiente hueso que vamos a ver se llama el cuboides. El cuboides está situado en la parte externa del pie. Eso quiere decir que ustedes se van del dedo gordo, del dedo más chiquito del pie, el que solo sirve para que uno se lo golpee, porque realmente para eso sirve, para que uno se lo golpee. Ustedes se van del dedo gordo, donde termina, ahí está el cuboides. Y el cuboides es un hueso también corto, que tiene 6 caras. Su cara inferior se va a llamar plantar, porque está en la planta, y se llama cuboides porque tiene forma como de un cubo. Él va a tener una cara superior, una cara anterior que es esta, una cara anterior, una cara superior, una cara inferior o plantar, una cara posterior, una cara externa y una cara interna. Realmente no tenemos más como de qué decir sobre estos huesos. El siguiente hueso se llama escafoides o navicular. El escafoides, ya habíamos estudiado un escafoides en la mano, pues se parece mucho al escafoides que nosotros vimos en la mano. Es un hueso corto, se articula con la cabeza del hueso astrágalo, y en la parte posterior se articula con el astrágalo, y en la anterior se va a articular con las cuñas o cuneiformes. Tiene una cara anterior que tiene 3 facetas o 3 salientes que sirve para que se articule con las cuñas. Aunque aquí no lo vemos, ¿verdad? Pero deberían de estar aquí porque este hueso en su cara anterior, lo vamos a acercar un poquito más, este hueso en su cara anterior, miren, se va a articular con las 3 cuñas. Y ahí debería de tener sus crestas. La cara posterior sirve para la articulación con el astrágalo. Y tiene 2 bordes, un borde superior y un borde inferior. Y tiene 2 extremidades. Las extremidades se van a llamar la externa o lateral y la interna o medial. Entonces aquí ustedes podrán venir y hacer un análisis, porque a ver, si es un hueso corto, aunque su libro de texto dice que es un hueso corto alargado, él no tiene pues 6 caras, si ustedes lo pueden ver así. En los demás hemos visto que tienen una cara anterior, una cara posterior, una inferior, una superior y 2 laterales o interna y externa. Pero este tiene cara anterior y posterior y sus bordes hacen la función de caras y sus extremidades hacen función de caras, pero tienen que aprendérselo, que este en lugar de caras superior e inferior tiene bordes superior e inferior y en lugar de caras laterales tiene extremidades, extremidad externa o lateral y extremidad interna o medial.
Los otros que nos faltan se llaman cuneiformes y son 3 cuñas. El primer cuneiforme también se le llama interno o medial. Es el más interno de los 3. Él se va a articular con el escafoides, con el primer metatarsiano y con el segundo cuneiforme. Tiene 3 caras, una cara anterior, una posterior, una superior, una inferior, una interna y una externa. El segundo cuneiforme está colocado entre el primero y el tercero. Por atrás tiene el escafoides y por delante al segundo metatarsiano. También tiene 6 caras. Una cara anterior, 2 laterales, una cara superior o también se llama base, una cara inferior o vértice. ¿Y por qué se llama la inferior o vértice? Porque vean, lo vamos a sacar de acá. Y sí, pareciera como un triangulito, ¿verdad? Entonces, este también en algún momento se podría llamar borde si nos pusiéramos a hablar sobre anatomía. Y miren, si tiene, pareciera como la cara inferior también se llama un borde porque parece un bordecito. Y el último se llama el tercer cuneiforme o cuneiforme lateral. Se me olvidaba decirles que al segundo cuneiforme también se le puede llamar intermedio porque está en el medio entre el lateral y el medial. Adelante tiene este cuneiforme al tercer metatarsiano, por atrás tiene el escafoides y se articula también con el cuboides. Tiene una cara posterior, una cara anterior, una cara externa, una cara lateral, una anterior y una posterior. Y esos son los huesos del tarso. Ahora vamos a estudiar los huesos metatarsianos. Meta en anatomía significa proveniente de la preposición griega y prefijo meta y significa después o más allá. Es un prefijo usado en español para indicar una idea de una abstracción detrás de otro concepto, usado para completar o agregar algo al final. Por eso, estos huesos se llaman los metatarsianos, porque están después de los del tarso, igual que los metacarpianos en la mano. Los metatarsianos son 5 huesos largos y se designan el del dedo gordo como primer metatarsiano, el siguiente como segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y el del dedo pequeño, quinto metatarsiano o el del dedo chiquito. Entonces se designan como primero, segundo y tercero y ellos están por adelante de los del tarso, ¿sí? Y ya se articulan con las falanges. Tienen un cuerpo y tienen 2 extremidades. ¿Por qué? Porque son huesos largos. Su cuerpo tiene forma como de un prisma triangular. Tiene una cara dorsal, el dorso del pie, y van a tener 2 caras laterales. O en su libro lo van a encontrar también como espacios interóseos. Es lo mismo. Tiene 3 bordes. Un borde es inferior o el de la planta y otros 2 laterales. O sea que tiene 3 bordes. El borde inferior que es este o plantar y 2 bordes laterales. Su extremidad posterior, la extremidad posterior sirve para que se articule con
los huesos del tarso y la extremidad anterior, que es más redondeada y que se le llama la cabeza, sirve para que se articule con las falanges. Los huesos del tarso tienen algunas características específicas, por ejemplo, o particulares. El primer metatarsiano es el más voluminoso. Su extremidad posterior está dotada de una cavidad o una superficie en forma de media luna, más o menos como esto, en donde vamos a encontrar para que se articule con la primera cuña. Y también vamos a encontrar en este hueso un tubérculo llamado apófisis estiloides del primer metatarsiano, aunque acá no lo podemos ver. Y en la extremidad anterior es aplanada y presenta depresiones o ranuras la extremidad anterior. El segundo metatarsiano es el más largo de todos y en su extremidad posterior tiene una forma triangular. El tercer metatarsiano, su extremidad posterior termina en una cara triangular destinada para la tercera cuña, que es esta, que acabamos de hablar de ella. El cuarto metatarsiano, la faceta de su extremidad posterior se articula con el cuboides y es cuadrangular y plana a la vez. Entonces, hagamos un experimento, veamos cómo se ve. Si es cuadrangular y plana a la vez, pues sí tiene más o menos una forma cuadrangular. Es una forma cuadrangular más o menos y plana. Este es el cuarto metatarsiano. Y el quinto metatarsiano en la extremidad posterior tiene una faceta para articularse con el hueso cuboides. En su extremidad posterior tiene una faceta, este es el único que podemos ver, tiene una faceta para articularse con el hueso cuboides. Y también va a presentar una apófisis estiloides del quinto metatarsiano, aunque aquí aparece como tuberosidad, pero su libro de texto la llama la apófisis estiloides. Y esos son los metatarsianos. Los dedos del pie. Los dedos del pie están formados por un esqueleto que se llaman las falanges. Ya les dije que los dedos del pie, en algunos textos, en mi profesión como fisiatra, pues no le llamo dedos, se llaman artejos, porque los dedos sí tienen la capacidad de agarrar, hacer pinza, hacer puño, etcétera, pero los artejos no. Entonces, son muy similares a las de la mano en cuanto a su posición y número. Entonces ya sabemos que ellos son huesos largos, que para el dedo gordo son 2, que para el otro dedo son 3, para el siguiente, que sería el medio, son 3, que para el anular son 3 y para el dedo pequeño son 3. En total son 14 entonces, 2 para el gordo y 3 para las siguientes, que son huesos largos que tienen un cuerpo y 2 extremidades, que tienen 3 caras, una dorsal, 2 laterales, una extremidad anterior y una extremidad posterior. A la extremidad anterior se le llama cabeza
Y ahí estamos. Hemos terminado lo que es el esqueleto de miembro superior y en la próxima clase empezaremos a hablar de articulaciones y yo les voy a mandar un documento. Que estén muy bien. Saludos.